Es tarde. La luz de la pantalla en tu rostro. Escribes en el chat del grupo, luego miras cómo aparecen 3 puntos, desaparecen. Nada. En el trabajo presentas una idea. Más tarde alguien la repite y recibe la aprobación. En tu propia familia mantienes la paz. Por lo tanto te mantienes en silencio, por lo tanto ellos asumen que estás bien. Ser invisible no es un superpoder. Es un borrador lento. Y cuando la vida te borra el tiempo suficiente, una pregunta empieza a arañar la puerta. Dios escucha a los rechazados. Pausa. Antes de irnos a lo antiguo, quedémonos aquí. Tal vez eres el hijo mayor que dio un paso atrás para que el menor brillara, pero dar un paso atrás se volvió tu postura para siempre. Tal vez eres el inmigrante que intenta pronunciar valentía con un acento extraño. Tal vez oraste como si importara, y la única respuesta fue un reloj que no se movía. El silencio se siente como juicio, pero ¿y si es preparación? ¿Qué pasa si la historia en la que estamos por entrar no es una pieza de museo, sino un espejo? Y lo primero que refleja es tu anhelo de ser escuchado. Estamos siguiendo a un niño cuya vida es nombrada antes de desplegarse. Ismael. Dios oye. Ese es su nombre literal estampado en un acta de nacimiento que nadie en su casa pidió. Genial, excepto que la mayor parte de su tiempo en pantalla parecerá lo contrario. No es el heredero que todos esperan, por lo tanto se convierte en la sombra de su propia historia. Nace en un triángulo que ningún profesor de geometría puede arreglar. Crece con la postura de ser casi elegido, casi celebrado, casi seguro. Dios oye, pero nosotros, este es nuestro proyecto para la próxima hora. Vamos a cazar los momentos en que este chico es menos escuchado en casa, en un banquete, en un desierto donde el aire mismo se siente ruidoso, y pondremos a prueba el nombre. Los nombres en la Biblia no son hashtags, son declaraciones de misión. Si Dios oye es verdad, debe sostenerse bajo el calor, no solo en una canción de cuna. Así que desaceleraremos el reloj emocional cuando el odre se vacíe. Escucharemos a una madre que no tiene el lujo de oraciones bonitas. Veremos promesas chocar como frentes meteorológicos sobre una misma casa. 2 reglas mientras viajamos. Primero, uso legítimo y corazón justo. Citaremos algunas líneas ancla para orientarnos, pero en su mayoría parafrasearemos, pintaremos y aplicaremos. Segundo, esto es para todos, nada de peleas doctrinales a cuchillo, nada de nosotros contra ellos. El punto no es ganar una discusión, el punto es encontrar agua. Y para que sepas a dónde vamos, el niño que es expulsado se convertirá en un hombre que construye puestos de avanzada. El que la fiesta ignoró engendrará príncipes que levantarán tiendas por todo el mapa. El rechazado será recordado, no por el rumor, por Dios. Corte de encuadre. ¿Por qué empezar con el rechazo? Porque el rechazo edita tu teología. Cuando te celebran asumes que Dios es ruidoso. Cuando te marginan empiezas a preguntarte si Él se silencia contigo. Pero la historia de Ismael insiste en una inversión. Dios suele ser más fuerte en la orilla. No en la sala de juntas, sino en el desierto. No en el brindis del banquete, sino en el sollozo callado a 100 metros. Si eso es cierto, entonces tu orilla no es exilio de Dios, es la dirección que Él te pide compartir. Así que aquí está la tensión que llevaremos de escena en escena. La gente puede pasarte por alto. Los sistemas pueden etiquetarte mal. Incluso un hogar santo puede tomar decisiones que te empujan a los márgenes. Por lo tanto, puedes empezar a creer que tu valor es un porcentaje de la promesa de otro. Pero el Dios que nombra a un niño, Él oye. No archivará tu vida bajo misceláneo. Te encontrará junto a un manantial. Hablará futuro en el espacio donde tú solo oyes tu propio latido. Abrirá ojos a un pozo que estuvo allí todo el tiempo. Empecemos. Conclusión. Cuando te sientas borrado, actúa como alguien que es escuchado. Nombra tu dolor en voz alta a Dios hoy y elige un pequeño paso hacia alguien a quien nadie escucha. Noche tras noche, la tienda respira con 2 personas que intentan no quebrarse. Sarai cuenta lunas como facturas sin pagar. Conoce de memoria la aritmética de la decepción. ¿Cuánto tarda la esperanza en subir? ¿Qué tan rápido cae? Ama a Abraham,
Por lo tanto, observa su rostro cuando mira las estrellas, se pregunta si aún imagina un futuro con huellitas en el polvo, o si la promesa se ha vuelto un mito educado al que asientes, pero no invitas a cenar. El cuerpo lleva su propio calendario. El de ella lleva años diciendo todavía no. Él todavía no se convierte en nunca. Él nunca se convierte en un plan, así que lo esboza. Si la puerta no se abre por mí, por lo tanto probamos la entrada lateral. Agar, egipcia, más joven, capaz. Una sierva sí, pero también una mujer con nombre e historia. Una risa que a veces flota sobre el pan de la mañana. En su mundo este atajo no es escándalo, es estrategia. Usas las herramientas que tienes. Sarai se para en el umbral de la idea y ensaya el discurso como una negociadora de rehenes con su propio anhelo. Entra con ella, dirá, no para desplazarse, para asegurar un futuro, para proteger una promesa, para silenciar el dolor que sigue girando por la noche como una piedra caliente. Abram escucha. Es un hombre de altares y largos caminos, por lo tanto ha aprendido a esperar. Pero también es un esposo cuya paciencia ahora roza con las lágrimas de su esposa. Quiere consolarla, por lo tanto consiente. La decisión no es vistosa. No suena música. No se firman papeles. Se toman manos. Una vida se desvía en silencio. Lo que empieza como misericordia para Sarai se convertirá en espejo para todos. La concepción no es una estadística. Es un cambio en cómo te miran. Agar siente el giro primero. La tienda huele más intensa, el suelo parece más firme, su propia mano descansa en su vientre, como para confirmar que ya no es un pasillo. Ahora es una habitación. Sigue siendo sierva, pero el eje de la casa se inclina 1 centímetro hacia ella. Y los centímetros importan en casas como esta. Sarai ve la inclinación y siente el suelo deslizarse bajo sus pies. Hay una expresión que solo quienes han probado la esperanza diferida reconocen, una sonrisa que en realidad es un escudo. Lo intenta. Se rompe. El texto dice que surge el desprecio, por lo tanto la casa se fractura. El desprecio es un arma silenciosa. No necesita discursos. Solo necesita medio segundo más en la mirada, un pequeño suspiro que dice: yo cargo lo que tú no pudiste. Agar no pronuncia esas palabras, pero Sarai las oye igual. Sarai no asigna tareas extra porque quiera ser cruel. Las asigna porque el control es lo único que parece leal. Abram, ubicado entre 2 tormentas que no puede mandar, intenta ser suiza, por lo tanto se vuelve ausente. La neutralidad en un dolor familiar a menudo se siente como abandono. La aflicción se intensifica. Las manos de Sarai se ocupan más. La espalda de Agar se tensa más. Las palabras se afilan, y las esquinas de la tienda se vuelven estrechas. La respiración de Agar empieza a contar distancias, cuán lejos hasta el borde del campamento, cuántos pasos hasta el próximo espejismo. No audicionó para este triángulo. La ofrecieron. La hace eso menos responsable de su postura. Tal vez no. Pero la responsabilidad importa menos que la realidad cuando el pecho está apretado y el suelo te llama a irte. Una mañana la realidad gana. Corre. Imagina la decisión no como un sprint, sino como una serie de pequeñas salidas. Primero deja la tarea para después. Luego pasa por el lugar donde Sarai suele llamar su nombre y no se detiene. Luego la última solapa de la tienda, luego el último poste de la cerca, luego el camino que deja de ser camino y empieza a ser una discusión con el sol. Cada paso es una oración. No me quedo para ser borrada. No me quedo para ser vaso y blanco. No me quedo para ver a 2 personas negociar mi cuerpo como una ruta marítima. El desierto de Shur no es vacaciones, es un reto. Agar lo acepta porque a veces la única manera de recordar que eres persona es caminar donde la idea que otros tienen de ti no puede seguirte. Corte de encuadre. ¿Con el dolor de quién se supone que debemos simpatizar aquí? Sí. La respuesta es sí. La esterilidad de Sarai no es un recurso narrativo, es una herida con rituales. La vacilación de Abram no es un fracaso,
Es la fatiga del liderazgo en una promesa frágil. La postura de Agar no es pura humildad ni puro orgullo. Es un ser humano tratando de mantenerse erguido en una casa construida para el futuro de otra persona. Si eliges a una para defender y descartas a los demás, encogerás la historia hasta que quepa en tu argumento y perderás su poder para cambiarte. De vuelta al camino. El desierto tiene una forma de arrancar honoríficos. Aquí afuera nadie es señora, nadie es sierva, nadie es patriarca. Hay sol. Hay sed. Hay una mujer con un futuro presionando sus costillas y un pasado que no la sostiene. Se detiene junto a un manantial. El agua siempre escribe notas al pie en el texto duro del desierto. Bebe. Respira. Calcula. Imagina contarle a ese niño algún día dónde cambió su historia. Se prepara para seguir porque sobrevivir sin mapa sigue siendo sobrevivir. Lo que no sabe es que el desierto no está vacío. Alguien ya la está buscando. Pero esa es la siguiente escena. Conclusión. Los atajos prometen control, pero a menudo producen daños colaterales. Antes de arreglar un anhelo, númbralo ante Dios y ante alguien seguro. Luego elige el próximo paso fiel, no el más rápido. El sol es un martillo. El camino es una discusión. Agar llega al manantial camino de Egipto y bebe como se respira después de llorar corto sorprendido, como si su propia garganta fuera una desconocida. Huye de una casa que se volvió laberinto. Corre con un hijo que no pidió ser declaración. Corre porque quedarse se sentía como desvanecerse en cámara lenta. El desierto no la adula. Dice la verdad. Aquí el estatus se desprende como corteza vieja. Aquí no eres títulos. Eres sed, pulso, dirección. Entonces una voz la encuentra. No es la voz de una caravana, ni el ladrido de un guardia, ni las sílabas recortadas de Sarai. Es la voz que hace que un desierto se sienta más pequeño. ¿De dónde vienes y a dónde vas? No porque él necesite coordenadas, sino porque las preguntas cosen costillas. Agar responde con la única frase que le pertenece. Estoy huyendo de mi señora. La pregunta abre espacio. La respuesta lo llena de dolor. La voz no la reprende por ser honesta. La dignifica. La ve, por lo tanto, le habla a su futuro. La instrucción es dura, regresa. Vive bajo autoridad otra vez. La promesa es más difícil de creer. El niño dentro de ti se convertirá en multitud. Lo llamarás Ismael. Dios. Oye porque el cielo ha escuchado tu aflicción. No tu desempeño. Tu aflicción. La profecía dibuja a un muchacho sin yugo, un asno salvaje de hombre no domado, no fácil que habitará junto a sus hermanos con feroz independencia. Suena a problema para gente cómoda. Suena a oxígeno para una mujer que solo ha sido útil cuando fue útil para otros. Agar hace algo sobre lo que los teólogos escribirán tratados y que las madres entenderán en un segundo. Nombra a Dios. No porque le faltara nombre, sino porque ella necesitaba una manera de cargar lo ocurrido. El Roy, el Dios que me ve. Marca el lugar con un nombre también pozo del viviente que me ve. Porque los lugares donde Dios te encuentra merecen su propio vocabulario. Se limpia el rostro, afirma sus pasos y apunta los pies de regreso a la casa que la hirió porque visión sin obediencia es solo un calorcito. Vuelve con el mismo cuerpo y un centro distinto. Corte de encuadre. Volver es una palabra complicada. Si estás en peligro, volver no es el mandato. La seguridad lo es. El retorno de Agar no es regla universal. Es un camino particular bajo una promesa particular con Dios como testigo. No armes su obediencia contra la seguridad de otra persona. La verdad transferible no es regresa a donde te dañaron. Es esta cuando Dios te localiza. Él puede guiarte aun si esa guía pasa por lugares que no habrías elegido. Ser visto no siempre es un atajo alrededor del dolor. A veces es provisión dentro de él. Observa el orden. Primero vista, luego oída, luego instruida, luego prometida. Identidad primero. Asignación después.
Cuando te tratan como instrumento, la gente invierte el orden asignación, primero identidad, después si acaso. Dios pone dignidad antes que deber. Le da a Agar un futuro hacia el cual maternar, no solo una tarea para moler. Ata el nombre de su hijo a su propia atención, de modo que cada vez que ella grite, Ismael a través de un patio o un campamento se esté predicando a sí misma, Dios oye. El nombre se vuelve una liturgia que puede lanzar como cuerda a través de los años. Ella regresa. La casa no ha cambiado. Sarai aún mide el silencio por jarras. Abram aún sostiene promesas como alfarería frágil. Pero Agar ahora lleva un pozo por dentro. Sabe que el desierto no está vacío. Sabe que el viviente ve. Sabe que el nombre de su hijo es una frase que el cielo escribió primero. Por lo tanto puede hacer la obra sagrada ordinaria, cocinar, limpiar, esperar, respirar parejo, sin rendir la historia a la desesperación. Por lo tanto el embarazo continúa. Por lo tanto el niño nace. Y el primer llanto del niño en esa tienda responde la pregunta horneada en su nombre. Pasarán años. Llegará otro bebé imposible y reído. Se hará un banquete y la risa se afilará. Viene la colisión. Pero no te apresures todavía. Deja que este momento termine su trabajo. Una mujer corrió al desierto para escapar del desprecio. Dios la encontró, nombró su historia y la envió de vuelta con una promesa que cabía en una cuna. Eres vista ya no es teoría. Es un pozo con nombre y un niño con futuro. Si te sientes anónimo, aprende de Agar. Marca el lugar donde Dios te encontró, aunque sea una dirección mental. Pronuncia el nombre que Él te dio. Camina la senda que Él traza, no la que el miedo dicta. No eres la suma de los planes de otras personas. Eres a quien el viviente ve y a quien Él oye. Conclusión. El orden de Dios es dignidad, antes que deber. Él te ve, por lo tanto te oye, por lo tanto te guía. Nombra hoy tu pozo, escribe dónde Dios te encontró, y deja que esa identidad lidere tu próxima obediencia. El alba se estira delgada sobre el campamento, y el anciano recorre los linderos como cada mañana, desde que la esperanza aprendió su nombre. Pasa la mano por una cuerda de tienda, revisa una amarra, cuenta animales a los que dejó de nombrar hace tiempo. Es Abram el nombre que lo ha llevado por controles fronterizos y hambre, y la risa extraña de vecinos que creen que promesa es otra palabra para delirio. Ora con la lentitud de quien ya quemó la adrenalina y la superstición, y está a hueso de fe. Casi tiene 100. Su esposa casi 90. El cuerpo guarda recibos. La promesa sigue pendiente. El encuentro llega como clima. No una filosofía, una presencia. Un pacto se corta más hondo que el optimismo. Es ligar el futuro a la fidelidad. Los nombres cambian porque las identidades lo hacen. Abram se convierte en Abraham, padre de multitud. Sarai se convierte en Sara princesa, un título que suena ridículo hasta que recuerdas que Dios no le pide permiso a tus circunstancias para renombrarte. Se da la señal, una marca en el cuerpo que dice: pertenecemos, por lo tanto seremos diferentes. No es una insignia para presumir, es una cicatriz de pertenencia. Pero escucha el corazón de padre dentro de la ceremonia. Abraham se inclina ante el plan divino, por lo tanto hace una pregunta humana. ¿Qué hay de Ismael? No entierra al muchacho bajo la arena del silencio. Lo lleva a la conversación con Dios porque el amor se niega a tratar a los hijos como apéndices de la teología. La respuesta es por capas sí y no sin crueldad. Sí, Ismael será bendecido, un futuro, una nación, príncipes en el mapa. No la línea del pacto, el carril que llevará esta promesa particular para bendecir a todas las familias, correrá por un hijo que aún vendrá por medio de Sara. Por lo tanto, distinción no desecho. Esa frase es más difícil de lo que suena. Los humanos oyen no este carril y lo traducen como no amado. Estamos cableados para suma cero. Si Isaac lleva el pacto, por lo tanto Ismael debe llevar rechazo. Pero la aritmética del cielo es superávit. Las asignaciones diferentes no miden valor, diseñan propósito. Abraham lo recibe con el dolor de un padre y la firmeza de un patriarca. No discute el mapa del futuro de Dios, pero aferra al muchacho de pie justo frente a él.
y Dios lo encuentra allí. Si he oído acerca de Ismael, una promesa por fin se pone piel. Isaac llega como mañana después de una década de medianoche, y la risa resuena por las tiendas, no la frágil que la gente usa para defenderse, sino la que hace que los vecinos se asomen y sonrían sin saber por qué. Sara ríe y no se disculpa. Nombra al niño. Él ríe como si quisiera tatuar la alegría en el tiempo mismo. Por meses el campamento vive más lento, más suave. Los hombros de Abraham bajan un poco. Agar cocina limpia cría. Ismael observa al nuevo niño que ha reordenado el aire y trata de descifrar qué significa esto para la historia que antes los entraba solo cuando los adultos no miraban. El tiempo hace su trabajo fiel. El niño crece. La leche se vuelve pan. Llega el día de destetar a Isaac, una ceremonia en su mundo, no una nota de calendario. El campamento cuelga guirnaldas, sacrifica animales, sirve bebida. Un banquete de destete es más que un hito de un niño pequeño. Es una declaración pública de que ha pasado de frágil a fuerte. La música sube. Los platos repican. Las bendiciones se amontonan como cojines. Los ojos de Abraham brillan de una manera que Agar ha aprendido a reconocer el alivio de un padre soltándose en risa. Por una tarde la promesa es visible, y nadie finge lo contrario. Entonces, una segunda risa corta a la primera. El texto usa la misma raíz, T-E-E-H-K, reír, jugar. Burlarse, por lo tanto, los intérpretes discuten. Jugaba Ismael con el niño, un adolescente bromeando con un pequeño. Se burlaba de la celebración pinchando el ánimo. Estaba Dios no lo quiera posicionándose como heredero en un gesto público que Sara no podía tolerar. No obtenemos una captura de pantalla. Recibimos un verbo con aristas. Lo que sí vemos es el rostro de Sara tensarse. La vieja herida es fluida, no necesita traductor. Un sonido que a un oído podría parecer inofensivo detona en otro que ha vivido demasiado con la demora. La línea entre amenaza y broma colapsa. No permitirá que la ambigüedad críe a su hijo. Busca a Abraham. No susurra. El dolor rara vez redacta política con suavidad. Echa a la sierva y a su hijo exige lenguaje que distancia para sobrevivir. No Agar. No Ismael. Títulos. Roles. Etiquetas que hacen que lo necesario suene menos cruel. Su lógica es simple: la herencia no puede compartirse. No esta. Si se quedan el niño de la risa, crecerá dentro de un triángulo permanente, y los triángulos apuñalan a los niños al estirarse. Sara ha esperado décadas por este hijo. No permitirá que un adolescente con una risa complicada viva lo suficientemente cerca como para cortar el futuro por accidente. Abraham es atravesado. El ruido del campamento se amortigua como una fiesta bajo el agua. Oye dos risas resonando en su cabeza, la que llenó la tienda cuando llegó Isaac, y la que recuerda del primer llanto de Ismael. Ama a ambos hijos, por lo tanto la matemática no cierra. No puede elegir a un hijo como eliges un manto. El corazón no ordena por carriles de pacto. Pero los corazones viven en cuerpos, y los cuerpos viven en casas, y las casas requieren decisiones. Hace lo que ha aprendido a hacer cuando el mapa se pliega sobre sí mismo, le pregunta a Dios. Corte de encuadre. Algunos intentarán decidir quién tiene razón aquí para que la historia corra limpia. No lo hagas. Esto no es acta de tribunal, es una familia bajo presión. El miedo de Sara no es infundado. Las casas antiguas guardaban la herencia como las ciudades guardaban sus puertas. La dignidad de Agar no es desechable. Ella y su hijo no se volvieron menos humanos porque llegó una nueva promesa. Ismael no es un antagonista de caricatura. Es un adolescente interpretando clima adulto con herramientas de adolescente. Si la escena te obliga a elegir a uno y despreciar a los demás, el problema no es la escena. Es nuestro apetito por héroes fáciles. La respuesta de Dios a Abraham vendrá con capas en la próxima parte, pero detente aquí en la exigencia. El banquete de destete aún zumba. Los niños se persiguen con manos pegajosas. Los siervos limpian bandejas con coreografía practicada. Un tambor golpea. En medio de esto, una frase azota la mesa y parte la habitación, mándalos lejos.
La alegría ha empujado viejas heridas a la superficie, y la casa debe decidir si la celebración puede coexistir con una separación cuidadosa y costosa. No todas las separaciones son traiciones. Algunas son límites que impiden que una promesa se desangre a lo largo de años de tensión. Abraham está entre dos risas y una exigencia. Es la bisagra de una puerta que está a punto de abrirse dolorosamente. El hombre que una vez dejó un país por una voz, ahora tendrá que dejar que un hijo camine al desierto y confiar en que esa misma voz lleve en su boca el nombre de ese muchacho. Pero aún no estamos allí. Ahora mismo estamos en una fiesta donde la protección de una madre y la ternura de un padre chocan, y nadie sabe cómo mantener todos los platos en el aire sin romper un corazón. Conclusión. Los momentos de alegría pueden exponer viejas heridas. Cuando la celebración y el miedo chocan, rechaza juicios impulsivos, busca a Dios, pon límites sabios y protege la promesa sin deshumanizar a las personas. El cielo aún está azul negruzco cuando Abraham enciende el primer carbón. No quiere que el campamento lo vea como se siente tela rasgada, borde deshilachado, así que se mueve. Como se mueven los campesinos antes de que los titulares puedan alcanzarlos. Revisa el odre, prueba el tapón, pesa el pan en la palma como un padre que pesa el tiempo, y sale en falta. El frío nocturno sigue cocido al aire, pero el calor que teme ya camina hacia ellos desde el este. Recuerda dos risas, una exigencia, y al Dios que habló en ambas. Está dolido, por lo tanto ora. Ora, por lo tanto obedece. La instrucción fue tan clara como costosa. Escucha a Sara. Envíalos, confía en mí con el muchacho, cuyo nombre es una oración sobre mis oídos. Abraham ha aprendido que la obediencia no es lo opuesto al amor. La obediencia es el amor negándose a adorar la proximidad. Puede sostener el carril de Isaac sin odiar el de Ismael. Puede honrar el miedo de Sara sin colapsar la dignidad de Agar. Por lo tanto, se levanta temprano. Por lo tanto, empaca en silencio. Por lo tanto, camina hacia la tienda de Agar con manos que no dejan de temblar. Agar pisa el umbral y lo sabe. Las madres leen el clima en rostros. El bulto, el agua, la hora no son encargos. Son finales. Ismael, más alto, ahora está detrás con la postura de quien quiere ser escudo, y aún es en su mayoría un chico. Abraham exhala una frase que empieza en disculpa y termina en bendición. No puede decirlo todo, así que da lo que puede: provisiones, dirección, y una mirada que tendrá que durar más de lo debido. El anciano que una vez dejó la casa de su padre, porque Dios dijo, vete, ahora suelta a su primogénito, porque Dios dijo, déjalo. Caminan juntos hasta el borde del campamento. Algunas despedidas suceden en trueno. Esta sucede en susurro. Un perro trota indiferente. Un ciervo desata un nudo y mira a otro lado. Abraham levanta otra vez el odre como si más revisiones pudieran volverlo sin fondo. Lo coloca sobre el hombro de Agar. Pone su mano en la cabeza de Ismael. No bendice al muchacho para desafiar la promesa. Lo bendice porque promesa y bendición no son enemigas. Luego la aritmética de los pies se impone y los que ama se vuelven cada vez más pequeños en la mañana. Corte de encuadre. La obediencia no es un estado de ánimo. Es un músculo. Queremos que se sienta noble. A menudo se siente como náusea. Imaginamos que si Dios realmente habló, el siguiente paso rodaría cuesta abajo. A veces Dios habla y el siguiente paso es cuesta arriba con una mochila llena de tu propio anhelo. El dolor de Abraham no niega su fe. La matiza. No está superado respecto al muchacho. Está rendido. La diferencia es la que hay entre tirar algo y colocarlo en manos que pueden sostenerlo mejor. Vuelve por el campamento más lento que cuando salió. Todo es igual y nada lo es. La cuerda sigue vibrando con la brisa. Los animales siguen quejándose. Sara despierta ahora, estrecha a Isaac como si la promesa se escapara si no la acuna. Abraham se sienta por fin como un hombre que terminó una tarea sin mejor opción. Elige confiar no en la óptica sino en la voz, porque Dios no se lavó las manos con Agar e Ismael. Nombró al muchacho por su oído, y responderá su propio nombre. Hay una ternura escondida en este amanecer duro que no debemos perder. Dios no subcontrata el dolor, lo encuentra en ambos caminos.
Habla al miedo del padre para que el padre suelte. Hablará a la desesperación de la madre para que sobreviva. Honra el pacto por medio de Isaac sin borrar al muchacho que aprenderá a tensar un arco en el desierto. El cielo puede caminar 2 sendas a la vez. Abraham no. Por lo tanto, hace la única cosa que le toca hoy. Y deja de fingir que puede ser Dios para alguien. El sol sube. El trabajo sigue. En algún lugar más allá del último poste, una mujer cuenta pasos, un chico ensaya valentía y un pozo espera ser visto. Las despedidas más duras no son el final de una historia. Son el lugar donde una promesa entrega otra a Dios. Conclusión. Cuando el amor y la obediencia chocan, haz el único paso fiel que Dios te ha dejado claro y confía el resto. Suelta lo que no puedes cargar. Y sigue orando como si Dios aún oyera el nombre. El calor trepa por las espaldas de las piedras como cosa viva. El horizonte ondula, el odre pesa menos de lo debido. Agar conoce esa terrible levedad que significa que no queda nada por verter. Aún así lo inclina porque las madres inclinan la esperanza mucho después de que la física terminó de hablar. Responde un sonido seco. Los labios de Ismael tienen color de ocaso. Los pasos se volvieron bamboleos, los bamboleos pausas, las pausas sentarse. El desierto de Beerseba no negocia. Cuando el agua se acaba, por lo tanto, las opciones también. Toma una decisión que ninguna madre debería tener que tomar. Arropa al muchacho bajo la delgada misericordia de un arbusto y retrocede la distancia de un tiro de arco lo bastante lejos para no ver cómo su respiración se hace tenue, lo bastante cerca para contarla igual. No puedo ver morir al niño. No es una línea que diga en voz alta. Es la frase que sus pies escriben en la arena. Ella llora a distancia. La garganta de Ismael se quiebra en su propio sonido. Suben 2 llantos, uno sazonado con el vocabulario de la adultez, otro crudo como la primera luz. El cielo oye uno en particular. La historia no dice que Dios oyó a la madre, aunque sin duda lo hizo. Dice que oyó al muchacho. No porque las lágrimas de una madre no lo muevan. Lo hacen sino porque la promesa siempre se ha envuelto alrededor del futuro de este niño. El mensajero llama a Agar desde ese lugar invisible al que el miedo cree que ninguna voz alcanza. ¿Qué te pasa? No significa tanto como no tengas miedo. Las palabras no rellenan el odre, afirman las manos que lo harán. La promesa sigue, el muchacho vivirá, se levantará, será nación. La instrucción sigue a la promesa, ve y levántalo. Tómalo de la mano. El consuelo divino no halaga a la desesperación. Te da algo que hacer. Luego una frase que el desierto no vio venir. Dios le abrió los ojos. No es un truco de magia. El pozo no salió de la nada como espectáculo. Estaba allí lo bastante cerca para cambiar el final oculto por la visión de túnel del pánico. Agar lo ve ahora. Corre con la velocidad de alguien cuya teología acaba de ponerse piernas. Llena el odre hasta que vuelve a tener peso honesto. Vuelve hacia el muchacho con agua, con palabras, con manos que se niegan a dejar que el miedo narre el último párrafo. Él bebe. La respiración antes racionada vuelve a estirarse. El color regresa a los labios. El mundo florece del gris al dorado arena. Corte de encuadre. Algunos queremos milagros que no requieran nuestra participación. Despiértenme cuando el pozo venga hasta aquí. Pero observa el orden: promesa, instrucción, vista, acción, agua. Dios hace lo que solo Él puede, abre ojos. Y luego invita a Agar a hacer lo que solo ella puede: cargar el odre, levantar al chico, verter. Si esperas un rescate que te exima de moverte, quizá estés esperando una historia que la Biblia no está contando. La gracia no es alérgica a la garra. La misericordia ama a un socio con las mangas remangadas. También nota a quién se nombra. El ángel la llama Agar. El desierto había intentado reducirla a roles: sierva, desterrada, carga. El cielo restaura la personalidad hablando su nombre. La desesperación anonimiza. Dios particulariza. En tu lugar más duro escucha el sonido de tu propio nombre de parte de alguien que no está perdido respecto a ti. Ese llamado no es sentimental. Es tarea. Levanta al muchacho. Tómalo de la mano. Verbos específicos para una mujer específica en un calor específico. La escena del pozo no es solo sobre sobrevivir. Es ensayo de identidad.
Cada vez que Agar llene un odre después de esto, sus manos recordarán aquel primer peso tras el vacío. Cada vez que Ismael alcance la cuerda del arco, sus músculos recordarán una mano que lo sostuvo cuando ponerse de pie parecía un lujo. El milagro no borra el camino, lo equipa. El desierto no se vuelve jardín en un minuto. Pero ahora hay una línea entre la muerte y el mañana, y la línea está mojada. Eco moderno. Has visto la batería de tu teléfono arrastrarse al 1% y has sentido tu pecho imitarla. Redactaste el correo de renuncia. Trazaste la ruta más barata fuera de una vida. Entonces una voz que no usa el tono de tu ansiedad dice: no temas. Levántate. Vuelves a mirar y ves una opción que no podías ver 10 minutos antes. Se abre una cita en la clínica. Un vecino golpea la puerta. Un amigo manda una dirección. Aprueban una pequeña beca. Un trabajo al que aplicaste como reto pregunta: ¿cuándo puedes empezar? El pozo estaba allí. El miedo lo ocultó. La fe no lo creó. La fe lo encontró. Agar levanta al muchacho. Manos bajo hombros, bajo futuros. No lo carga como carga. Lo carga como una promesa con pulso. Agua contra dientes es sacramento en el desierto. Voz contra miedo también. Le habla vida a una cabeza que pronto memorizará patrones de viento y el idioma de la distancia. Mira sobre el matorral y la piedra, y ya no ve vacío sino camino. Sobrevivir ya no es el único verbo. Convertirse es el siguiente. Detente aquí antes de rodar créditos. Dios no avergonzó a una mujer por quedarse sin plan. No adjuntó un sermón al pozo. Emparejó su nombre con la necesidad de un niño y su vista con la ceguera de una madre, y creó un lugar para que ambos se levantaran. Los rechazados fueron oídos, los invisibles vieron y los moribundos bebieron. Si estás al borde, esto no es vitrina de museo. Es mapa. Haz la próxima cosa fiel con el pozo que ahora puedes ver. Conclusión. Al borde de tus fuerzas, pídele a Dios que te abra los ojos. Luego muévete con lo que Él te muestre. Promesa. Instrucción. Vista. Acción. Agua. La misericordia te encuentra, por lo tanto actúas. La gracia te sostiene, por lo tanto continúas. El desierto no te entrega medallas, te entrega músculos. Después del pozo, los días se alinean como piedras en un muro. Por lo tanto, Ismael aprende la gramática de la supervivencia hasta que suena como su primer idioma. Mañana revisar viento. Mediodía seguir sombra. Tarde mirar las estrellas no por poesía, sino por dirección. Agar lo ve alargarse pantorrillas desafiando distancias hombros, tomando la forma de las tareas manos, encalleciéndose en competencia. El chico que casi murió de sed, se vuelve un hombre que tensa un arco y levanta los ojos para medir espacio, no escasez. El arco no es juguete. Es tesis. Tirar, sostener, respirar, soltar, por lo tanto la flecha. Obedece las leyes que Dios escribió en la distancia. Ismael descubre que no puedes intimidar un blanco. Debes aprender su paciencia. Falla, por lo tanto, corrige. Acertó, por lo tanto, respeta el siguiente tiro como si fuera el primero. El desierto se vuelve un maestro que pone exámenes cada tarde y reprueba a todo el que finge. Lentamente, el desierto que casi lo deshizo se convierte en estudio donde es compuesto. La identidad se enhebra en el pan de cada día. Agar, egipcia de nacimiento y memoria, guarda un pequeño museo de hogar dentro de su tienda. Aromas, recetas, una canción de cuna cuyas vocales llevan agua del Nilo. Por lo tanto, cuando Ismael tiene edad, busca donde su historia comenzó y trae una esposa de Egipto. No es rebelión contra el campamento de Abraham. Es restauración de la dignidad de Agar y el tejido de la identidad de Ismael a través de una línea materna a la que a menudo se le pide desaparecer. Los hijos heredan tierra y carriles, también heredan horizontes y canciones. El matrimonio es un pacto silencioso en un mundo que prefiere los ruidosos. No se registra un banquete ni una lista de regalos para futuras discusiones. Son dos personas aprendiendo a ser fieles, cuando la fidelidad no es tendencia.
Levantarán tiendas donde el viento permita y donde el agua sugiera. Tendrán pequeñas discusiones sobre la forma correcta de empacar un odre o tensar una cuerda. Luego reirán porque la risa también sobrevivió al desierto. Construirán el imperio poco glamoroso del diario comidas, reparaciones, disculpas, caricias, silencio que no acusa, palabras que no prometen de más. Corte de encuadre. A menudo tratamos fuera de la línea del pacto como fuera del cuidado de Dios, pero nota la terca negativa del texto a hacerlo. Dios estaba con el muchacho mientras crecía, no entre paréntesis. En la oración. La compresencia no es degradación. Es una presencia que hace santo el oficio. Por lo tanto, la arquería de Ismael es más que supervivencia. Se vuelve servicio. Un buen arquero alimenta un campamento, resguarda una caravana, mantiene honestos a los depredadores. La vocación es el modo en que el amor se pone ropa de trabajo. Algunos aprendieron la resiliencia por las malas y ahora la usan como arma contra la suavidad. El desierto puede hacer eso, volver la competencia desprecio. Mira a Ismael resistirlo. Las mismas manos que tensan la cuerda pueden cargar agua. Los mismos ojos que calculan distancia pueden reconocer la necesidad de un vecino. Prospera fuera del carril del pacto, pero no fuera del radio de la promesa. La bendición de Dios no necesita asiento central para ser verdad. Solo necesita una vida dispuesta a administrar lo que está al alcance. La comunidad sucede a razón de un problema resuelto a la vez. Se deshilacha una cuerda en la mochila de un viajero. Ismael enseña un mejor nudo. Un clan discute sobre una ruta. Él sabe que Wadi se inunda tarde y qué piedras guardan calor más tiempo después del atardecer. Agar enseña a los niños a leer el viento en la lona, escuchando el sonido, no solo mirando. La esposa egipcia planta familiaridad en suelo ajeno, una hierba que sabe ahogar una canción que vuelve amable la tarde. No encabezan la historia en estos años. Encabezan la amabilidad. Espejo moderno. No obtuviste la promoción. Construiste un negocio que alimenta a 5 familias. No terminaste el título. Aprendiste el código y lanzaste el producto. No obtuviste el carril central. Pavimentaste un camino lateral que la gente realmente usa. Por lo tanto, tu vida no es menor. Es local. Y lo local es donde Dios a menudo esconde su mejor obra. No eres premio de consolación. Eres pilar en la orilla. No pierdas la maduración emocional debajo de lo práctico. El chico que casi muere de sed se vuelve un hombre que busca pozos por instinto tanto para otros como para sí. El trauma puede volver a la gente hacia adentro. La gracia puede volverla hacia afuera sin negar la cicatriz. La cicatriz de Ismael es real, por lo tanto su compasión no es teórica. Conoce el sabor del polvo cuando no queda nada que tragar. También conoce el peso sorpresa de un odre rellenado. Su liderazgo suena a direcciones hacia el agua. La escena no crece hasta un milagro. Se asienta en una vida. La escritura no nos da discursos aquí, solo verbos. Dios estaba con el muchacho. Vivió en el desierto. Se hizo arquero. Su madre le consiguió esposa de Egipto. A veces la santidad es una pila de verbos firmes. Si eres adicto al espectáculo, leerás esta parte demasiado rápido. Despacio. Así respiran la mayoría de las promesas: trabajo fiel, identidad arraigada, familia. Elegida un oficio practicado con humildad. Deja que la cámara se detenga en una tarde cualquiera. Ismael ensarta su arco en la hora azul. Su esposa amasa pan. Agar tararea la nana que una vez sostuvo una noche de desierto y ahora sostiene una casa. Un viento mueve la tienda como un latido lento. No aparecen ángeles, pero la presencia no está ausente. El hombre antes desterrado se planta en su propio umbral, y el desierto le devuelve un asentimiento como 2 veteranos que saben algo el uno del otro, que no hace falta decir. Conclusión. No desprecies el margen. Desarrolla habilidad, elige relaciones arraigadas, y sirve donde estás, porque Dios contigo en el desierto puede crecer una vida tan significativa como cualquier milagro en el centro del escenario. Los mapas comienzan como árboles genealógicos. Lo que empieza como una tienda en Parán se trenza en cuerdas de clanes que se extienden por las costillas secas de la tierra.
Ismael se vuelve un titular de muchas tiendas, hijos, jefes, campamentos, asentamientos, territorios bordeados por wadis y los dientes pacientes de las colinas. No se corona a sí mismo. El desierto lo hace. Las comunidades se forman donde los pozos sostienen, donde la acacia rompe el viento, donde el cielo recuerda volverse nube. Desde estas coordenadas la influencia se mueve como caravanas constante, deliberada, sin miedo a la distancia. Los nombres empiezan a sonar como direcciones. Nebayot, peso de primogénito. Quedar, rebaños oscuros como las tiendas de pelo de cabra que mantienen honesto al viento. Adbel, y Mibsa Mishma, y Duma Masa, y Hadad Tema, y Getur Nafish, y Kedemah, cada uno una estaca en la tierra, y una historia en movimiento. No tienes que memorizarlos. Puedes sentirlos. Mapear a un pueblo que sabe leer un horizonte y discutir suavemente con el sol. Los campamentos suben y bajan con las estaciones como pulmones. Las rutas cosen el mar rojo al levante, la tierra del incienso, a plazas donde el lino habla y el bronce canta. El comercio no es solo moneda, es confianza. Una caravana le debe la vida a rumores exactos. ¿Qué pozo es dulce? ¿Qué jefe es razonable? ¿Qué tramo de arena borra huellas con demasiada facilidad? Los hijos de Ismael aprenden la diplomacia de la distancia, ofrece agua antes que precio. Saluda a los ancianos con paciencia. Lleva un libro mayor limpio y una hoja limpia. Sus caminos llevan más que especias y resina. Llevan noticias, matrimonios, canciones, monedas más viejas que la moneda. La herencia de un niño rechazado se vuelve una celosía de hospitalidad que hace vivibles los desiertos para extraños. Los profetas luego dirán los nombres como coordenadas de esperanza y advertencia. Se imaginan los rebaños de Kedar fluyendo hacia la adoración. Una visión espesa de lana y polvo. Lo sagrado no escondiéndose del comercio, sino caminando por él. Los ejércitos sacudirán lanzas hacia estas tiendas y serán respondidos por la aritmética tranquila de la supervivencia. Moverse, dispersarse, reunirse. Esconder riqueza en la movilidad, no en muros. Confiar en los mapas. La misma geografía que a forasteros les parece vacía, zumba de relaciones. No se vive aquí sin amigos. Corte de encuadre. Muchos lectores se saltan genealogías porque creen que las historias terminan cuando callan los discursos. Pero una lista de nombres es como la escritura tiende rieles más allá de la cámara. Si alguna vez seguiste a tu familia en una red de líneas y círculos, por lo tanto conoces la electricidad de la conexión. Anhelamos giros de trama. Dios a menudo nos da personas. Responde oraciones con nietos y conocimiento de rutas con rebaños que engordan el invierno, con un vecino a 2 oasis que te debe un favor que rehusarás cortésmente antes de aceptar, porque la dignidad también es una economía. Considera cómo la herencia reconfigura la identidad. Si Ismael se hubiera quedado como una nota biográfica, la teología habría tenido libertad para etiquetarlo y seguir. En cambio, su línea interrumpe el hábito de descartar lo que no centramos. Cuando historias posteriores mencionan ismaelitas en la ruta con goma bálsamo y especias, estamos escuchando una red que ya zumba. El niño bajo un arbusto ahora sostiene rutas comerciales. El llanto que Dios oyó se convierte en corredores que la gente realmente usa. La escritura se niega a permitir que la lástima sea el único lente. Insiste en el respeto. Haz zoom a la tienda de un príncipe al amanecer. Las cabras se mueven como dunas. Un niño anuda una cuerda como le enseñó su abuelo. Un mercader del lejano oeste cuenta vasijas y cuenta carácter. Surge una disputa y se asienta con un proverbio que sabe a polvo y sabiduría. Con el sol alto, la tienda negra respira calor. De noche es una constelación tibia contra otra constelación. De esta textura diaria los poemas tomarán imágenes, los profetas tomarán nombres, los enemigos tomarán problemas, y Dios no tomará ninguno. Él ya está allí, el que oyó al muchacho, y siguió el sonido hasta un futuro de huellas. Nosotros modernos tendemos a hacer de la herencia un marcador. ¿Cuántas ciudades llevan tu nombre? ¿Cuántos párrafos llevan tu cita? La matemática del desierto se ríe amable de esto. El éxito aquí se mide en caravanas intactas y niños que saben cuáles estrellas confiar.
Los príncipes no gobiernan desde tronos, juzgan desde la altura de un banquito lo bastante cerca para oler leche cortándose y cuero curándose. Administran caminos. Recuerdan dónde cayó la última lluvia. Marcan tumbas en el corazón porque el viento persuade a la piedra a olvidar demasiado rápido. Y sin embargo, el alcance es grande. Viaja con un comerciante lo suficiente y oirás un proverbio derivado lejos de su fuente alterado por el acento pero verdadero en la boca de un extraño. Así suena la herencia cuando camina no eslóganes, sino herramientas. La línea de Ismael lleva herramientas, rutas, nudos. Lectura del clima, una postura hacia extraños que mantiene cuchillos envainados por más tiempo. Este es dominio como servicio, una especie de realeza que se niega a aburrirse de lo necesario. Deja que esta parte termine sin trompetas. Las genealogías no son fuegos artificiales, son andamios. Si las pasas a toda prisa, pensarás que a Dios solo le importan los escenarios principales. Si te sientas dentro de ellas, aprenderás que Dios construye galaxias desde escenas familiares y mapas gastados por la arena. Los príncipes de Ismael no son nota al pie de la gloria de otro. Son respuesta al miedo de otra. Una madre lloró en el desierto. Ahora hay caminos. Conclusión. No te saltes las listas en tu vida. Los nombres son mapas. Las redes son milagros. La herencia a menudo es una carretera que otros transitan seguros porque tú la mantuviste despejada. Pasan siglos y la historia familiar se vuelve aula. En una carta a una iglesia joven alérgica a la gracia, Pablo levanta a Agar y Sara como dos señales. No está escribiendo una actualización genealógica. Combate una deriva espiritual gente rescatada por Jesús, que ahora intenta volver a ganarse el oxígeno. Por lo tanto, usa alegoría herramienta de maestro. Agar representa un sistema que te obliga a probar que perteneces. Sara representa una promesa que te hace libre antes de que rindas. No se trata de sangre. Se trata de esclavitud versus pertenencia. Pero la alegoría mal manejada se vuelve arma. Si conviertes una metáfora sobre sistemas en un veredicto sobre pueblos, has abandonado el texto por tribalismo. El por lo tanto de Pablo es teológico, no étnico. Él dice, si reconstruyes una escalera hacia Dios, subirás hasta enfermar. Si confías en el Hijo, ya estás en casa, y puedes aprender la santidad como idioma, no como requisito de visa. La alegoría sirve al amor o no sirve. ¿Por qué traer a Ismael e Isaac a una pelea eclesial? Porque las escenas familiares se pegan, no se despegan del corazón. Pablo sabe que recordamos imágenes mejor que políticas. Una madre sierva bajo mandato, por lo tanto, un hijo nacido a la obligación. Una madre de promesa largamente estéril, por lo tanto, un hijo nacido por regalo. Quiere curar la amnesia del Evangelio. No te abriste paso a codazos en el reino. Te llevaron. Si comenzaste por el Espíritu, no termines por la planilla. Corte de encuadre. Algunos nos encogemos con este pasaje porque se ha usado para burlarse de los descendientes de Agar. Digámoslo claro, la Escritura nunca licencia el desprecio hacia vecinos que Dios oye. La lógica de Pablo es pastoral: dejen de esclavizarse a listas que Cristo cumplió. No escribe un insulto étnico, escribe una fuga. Si tu lectura de Pablo te vuelve más duro con personas reales, por lo tanto tu lectura perdió a su Señor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero dejamos que la alegoría interrogue nuestros hábitos. Estamos usando disciplinas espirituales como mascarillas de oxígeno o como trofeos. La oración y el ayuno son siervos hermosos. Son amos crueles. Segundo, dejamos que suavice nuestra postura hacia otras tradiciones. La confianza en tu pacto no requiere desprecio por tu primo. El Dios que oyó a un adolescente bajo un arbusto no se inmuta con nuestros debates. Pregunta si nuestra doctrina puede tomarse de la mano con nuestra hospitalidad. Pablo también insiste en la curva larga. No todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa, en el mismo sentido, pero la misericordia de Dios persigue naciones a través de la simiente de un hijo. Por lo tanto, la identidad en Cristo relativiza toda otra credencial sin borrarla.
Tu trasfondo sigue importando. Simplemente no puede mandar. La libertad no es libertad de las obligaciones del amor. Es libertad para cumplirlas sin miedo a ser desheredado. Espejo moderno. En tu iglesia, alguien quiere poner más candados a la mesa. Vístete así. Vota, haz memoriza esto. Prefiere aquello. Las reglas se sienten más seguras que la relación. Hacen que la pertenencia parezca medible. Pero el Evangelio no es una hoja de cálculo. Son papeles de adopción firmados con sangre que no derramaste. Por lo tanto, la santidad se vuelve entrenamiento para una familia que ya compartes, no audiciones para un papel que podrías perder. Vuelve a Ismael. Su historia enseña que Dios oye a los rechazados y construye caminos con su supervivencia. La carta de Pablo enseña que Dios libera a los religiosamente agotados y construye iglesias con su gratitud. Juntas te dan una comunidad que rehúsa dos errores: despreciar a los de afuera y esclavizar a los de adentro. Honramos al muchacho que Dios oyó negándonos a armar el nombre de su madre. Honramos al hijo Hito que Dios envió negándonos a reconstruir cadenas que él rompió. Si quieres un diagnóstico rápido para tu alma, pregúntate: ¿mis convicciones me vuelven más fácil de vivir o más difícil de soportar? Si tu teología te vuelve preciso pero sin amor, por lo tanto, eres címbalo sin música. Si la gracia te vuelve laxo con el amor, por lo tanto, confundiste permiso con transformación. La historia familiar y la carta del apóstol coinciden en verdad sin triunfalismo, libertad sin desprecio, santidad sin escalera. Otra imagen. Una mesa después de una semana larga. Opiniones sobre la madera como cubiertos esparcidos. Hablas con cuidado, escuchas más, pasas el pan. Alguien dice algo torpe. Corriges sin desprecio. Recuerdas que la meta no es ganar la noche, sino conservar la familia. Ese es el sueño de Pablo. Un pueblo tan seguro de su adopción que puede permitirse la gentileza. Por lo tanto, el mundo ve paz donde esperaba pelea y se pregunta por el Padre. Conclusión. Lee a Pablo, como escribió contra la esclavitud, al rendimiento a favor de una libertad que ama. Deja que tus convicciones produzcan hospitalidad, no desprecio. Si tu teología no puede lavar pies, aprende el Evangelio de nuevo. Mañana de ciudad, sirenas peinan el aire como manos ásperas. Se abre la puerta de un refugio. El café humea en vasos de papel. Llama nombres con una voz cansada de misericordia. En un pasillo de juzgado, un joven de acogida con un polo demasiado grande mira un suelo que no lo mira de vuelta. En un puesto fronterizo, una madre ensaya la única frase que sabe en tu idioma. Por favor, mi hijo. En el vestíbulo de una iglesia, un hombre se queda demasiado tiempo junto a la mesa de donas, porque irse significa estar solo otra vez. Leemos páginas antiguas y creemos que la distancia nos protege, pero el mismo dolor camina nuestras aceras con otros zapatos. La pregunta, ¿Dios oye a los rechazados?, no es un acertijo de museo, es un lunes. Si Dios oye, por lo tanto, su pueblo se mueve. No porque seamos salvadores, sino porque somos buscadores de pozos. No tenemos que arreglar el desierto. Tenemos que llevar odres a quienes están atorados bajo arbustos. Eso se ve pequeño en cámara y enorme de cerca, una tarjeta de compras que nadie tiene que ganarse con una historia triste. Un ride a la audiencia para que un adolescente no enfrente solo el papeleo y las luces fluorescentes. Una habitación extra abierta con límites y bendición. Un nombre recordado y pronunciado como puente. El mundo pedirá resultados. El Evangelio pide presencia. ¿Pero qué hay de los estafadores?, preguntamos, porque el miedo ama villanos hipotéticos. La prudencia importa sí. Las verificaciones de antecedentes importan sí. Los límites son los huesos del amor absolutamente. Pero si la cautela devora la compasión, por lo tanto nos convertimos en gente que puede explicar la crisis e ignorar a la persona. Santiago define la religión pura como cuidar de huérfanos y viudas en su aflicción, no en una ventana estratégica, no cuando ya optimizaste tu presupuesto, sino cuando la necesidad es más fuerte que tu agenda. La misericordia no es ingenua, es lo bastante valiente para ser incomodada. Las iglesias pueden convertir el oír en programas
y olvidar a la persona tamaño Agar. Así que desacelera el reloj emocional. Cuando alguien comparte una necesidad, no corras a soluciones como si fueras alérgico al silencio. Escucha hasta que el problema tenga rostro, por lo tanto tu ayuda puede tener nombre. A veces el pozo es una referencia y una llamada hecha mientras aún estás en la sala. A veces es un equipo que vuelve la próxima semana, no una foto de una sola vez. A veces es notar a la persona fuerte que nunca pide nada y ofrecer antes de que la dignidad tenga que suplicar. Tu don no resolverá desiertos sistémicos por sí solo. Mantendrá a un chico respirando hasta que pueda ponerse en pie. Eso no es pequeño, eso es sagrado. Los sistemas necesitan reformadores. Las personas necesitan vecinos. Sé el vecino que sabe dónde están los pozos. Reuniones de AE. A las 7 la clínica que recibe sin cita los martes, el casero que dará una segunda oportunidad si avalas con tu propio nombre. Aprende el Moaninaya. Enséñalo. Pon agua en manos de otros para que ellos levanten a alguien que nunca conocerás. Corte de encuadre. Si te has sentido invisible, tu cicatriz puede convertirse en brújula. Sabes lo que es medir los días por el nivel de batería de tu esperanza. Por lo tanto, cuando encuentres a alguien parpadeando en la misma luz, lo reconocerás. No desperdicies ese reconocimiento. Apúntalo. Pronuncia una frase que alguna vez necesitaste. No estás solo. Te creo. Puedo sentarme contigo mientras llamamos. La compasión sin acción es espejismo. La acción sin compasión es máquina. Necesitamos ambas, un corazón que oye y manos que cargan. No compliquemos la obediencia. Elige una Agar, un Ismael, una persona, una familia que tu hogar o grupo pequeño pueda cargar durante la semana. Ora como si Dios oyera. Muévete como si Él te enviara. Celebra pequeñas resurrecciones, sin despreciar la lentitud del cambio. Y cuando seas tú el que está bajo el arbusto, díselo a alguien. El pozo suele estar más cerca de lo que la vergüenza quiere que creas. Conclusión. Conviértete en buscador de pozos. Esta semana escucha a una persona no oída. Aprende un recurso local y da un paso concreto que ponga agua, ayuda real en sus manos. La misericordia se mueve. Macpelá espera en el fresco de la mañana. Las encinas contienen el aliento. La cueva que Abraham compró años atrás campo árboles linderos, cuidadosamente nombrados. Recibe otro paso, por lo tanto la promesa que antes caminaba en tiendas ahora ya se quieta. Los hombres se hacen a un lado. Las mujeres doblan mantos. Dos figuras se acercan en el susurro del polvo: Isaac desde el sur con el peso del pacto en los hombros. Ismael desde el desierto con viento en la ropa y distancia en los huesos. Los hermanos no ensayan una escena. No intercambian discursos que el texto olvidó imprimir. Se quedan de pie. Ese es el milagro. El Padre que una vez dividió carriles ha llegado al único recodo del camino que reúne a todo viajero, la tumba, y los hijos lo honran llegando sin fanfarría de razones. Trabajan. Un funeral es inventario de verbos: alzar, llevar, bajar, sellar. Isaac se arrodilla primero, por lo tanto Ismael toma la otra esquina del peso envuelto como si sus manos recordaran la forma de la ayuda antes de que sus bocas recuerden palabras. La cueva es roca limpia e historia vieja. Sara ya reposa aquí. La primera risa de gozo imposible es polvo y memoria. Agar está en otra parte, Dios sabe dónde, pero su muchacho está aquí, hombros cuadrados, ojos al frente, devolviendo un padre a la tierra. El duelo no borra la historia. Se niega a usarla como arma. Miden la abertura, revisan los nudos. Se cruzan miradas que contienen más años que lenguaje. Una pala de tierra suena a trueno en una sala que no hará eco. Otra sigue más suave, como si hasta el suelo aprendiera gentileza. Abraham les enseñó a ambos a marcar líneas sobre la tierra y líneas sobre el corazón. Enseñó a Isaac a confiar en una promesa que corre más allá de la vista. Enseñó a Ismael, al soltarlo, a confiar en un Dios que oye fuera del carril central. Por lo tanto, cuando terminan su labor, ambos dan un paso atrás con la honestidad de hombres que saben que el amor es pesado y vale cargarlo igual. El título de propiedad registrado en los rollos
Importa aquí campo de fronlinderos medidos, no porque el papeleo salve, sino porque el amor compra lugares para recordar. El patriarca murió como hombre que creyó que el suelo bajo sus pies podía alojar la misericordia de mañana. Los hijos lo entierran en esa creencia, sin trompetas, sin veredictos sobre quién tuvo más razón. Solo honor. Corte de encuadre. Si alguna vez te paraste en un umbral al final de una vida, sabes que las ceremonias pueden tentarnos a litigar viejas heridas. No lo hagas. Los funerales no son tribunales. Son aulas donde reaprendes el alfabeto de ser humano, presentarse, cargar peso, hablar suave, comer después, volver en paz a casa. Algunas familias reparan con discursos, pero muchas sanan con labor compartida, dos manos en la misma cuerda, por lo tanto, algunos rencores se aflojan por accidente. El perdón aquí no son fuegos. Es cortesía sin cálculo, misericordia práctica vestida de protocolo. Puede que nunca estén de acuerdo en las notas al pie. Aún pueden pasarse el pan. La cueva recibe su silencio. Las piedras vuelven a su lugar como si la tierra arropara con una manta. Isaac recorre el lindero, en su mente el campo, los árboles, porque la promesa ama los detalles. Ismael prueba el aire como hacen los arqueros, y traza la ruta de salida. Ya piensa en la caravana que debe moverse al alba. No concuerdan en todo, pero concuerdan en esto. El amor honra a los muertos eligiendo vida para los vivos. Por lo tanto, se apartan de la abertura y caminan hacia dos futuros que dibujarán mapas distintos bajo el mismo cielo. Uno se quedará cerca de altares midiendo la fe por la obediencia en terreno familiar. Uno seguirá pozos y viento midiendo la fe por la provisión en las orillas. El Padre de misericordias es suficientemente grande para seguir a ambos. Deja que la última imagen perdure. Dos hijos, una tumba. La historia que comenzó con distancia te da una proximidad final y terca, sin discursos, solo presencia. Quieres un abrazo de reencuentro, pero el texto dignifica un asentimiento. A veces la paz no es un anuncio. Es la negativa silenciosa a reabrir heridas cuando el deber pone tus manos junto a las de tu hermano. A veces el mayor milagro no es un pasado sanado, sino un futuro sin veneno. El Dios que vio a una sierva junto a un manantial y oyó a un muchacho bajo un arbusto, se contenta con este cierre pequeño y humano. Nosotros también deberíamos. Conclusión. El honor no requiere acuerdo. Cuando el amor pide labor compartida, especialmente en los umbrales de la vida, preséntate, carga tu esquina, habla con gentileza, y deja que la fidelidad silenciosa sea tu reconciliación.